Bueno, vamos a hacer un vídeo que nos permita entender este tipo de problemas. Tenemos dos conductores paralelos infinitamente largos, estos que están aquí de color azul. Por este conductor va una corriente de 10 amperes y por este va una corriente de 4 amperes. Entonces, supongamos que nos piden encontrar los lugares, el lugar geométrico de los puntos del espacio para los cuales el campo total vale 0. ¿No? El campo total vale 0. Entonces, yo tengo que analizar lo siguiente. Yo digo, en el punto A existirá la posibilidad de que el campo total, es decir, que la suma vectorial de los campos creados por este conductor y por este otro sea 0. Pues tenemos que investigarlo. Para eso uso la regla de la mano derecha, donde sabemos que el pulgar tiene que indicar hacia dónde va la corriente y yo imaginar que tomo el conductor con la palma de la mano y los dedos me están diciendo, ahí lo he dibujado, que en este semiplano el campo creado por esta corriente es saliente. ¿Vale? Mientras que en este semiplano el campo está entrando a la palma de la mano. Si entra a la palma de la mano, entra a la pizarra. Es decir, que el campo 1, en este punto, el campo 1 será saliente. El campo 1 será saliente. ¿Y qué pasará con el campo creado por el conductor 2? Bien, el conductor 2 también tiene una corriente hacia arriba y por lo tanto el campo en todo este semiplano, los dedos lo dicen, el campo es saliente. El campo sale por los dedos y entra por la palma de la mano. ¿Va? Y el pulgar indica el sentido de la corriente. O sea que voy a tener también un campo B2 que también será saliente. Entonces, en este punto no existe la posibilidad de que el campo total sea 0 porque es la suma de dos vectores que salen desde la pizarra y por lo tanto su suma no va a ser 0 jamás. Bien, vamos a ver qué pasaría en el punto C. En el punto C, si yo tomo el conductor 1, en todo este semiplano que incluye donde está el punto C, el campo es entrante. El campo sale por los dedos en este semiplano y entra por la palma en este otro semiplano. Así que el campo 1 será un campo entrante, y como la corriente I2 apunta como la corriente I1, también este campo 2 será entrante. Por lo tanto, ni en A ni en C el campo total será 0. Entonces, vamos a investigar qué podría pasar en el punto B. El punto B está ubicado a una distancia R1 del conductor 1 y está ubicado a una distancia R2 del conductor 2. Bien, usando la regla de la mano, por enésima vez, tenemos que el campo del conductor 1 es entrante, pero el campo del conductor 2 es saliente. Entonces, vamos a dibujar esa situación. El campo 1 es entrante y el campo 2 es un campo saliente. Entonces, si yo quiero que el campo total sea 0, yo quiero que la suma del campo 1 más el campo 2 tiene que ser igual a 0 en ese punto B, ¿no? Si eso ocurriera, entonces puedo escribir que el campo 1 va a ser igual a menos el campo 2, o también puedo poner que el campo 2 va a ser igual a menos el campo 1. O sea, voy a tener que, estos dos vectores tendrán que tener igual módulo, pero sentidos opuestos. Eso es lo que se indica vectorialmente con esta igualdad y este signo de menos. Bueno, pero ¿qué es lo que me importa? Lo que me importa es que el módulo del campo 1 sea igual al módulo del campo 2. Entonces me va a quedar, la expresión para el campo 1 es
mu sub 0 por I1 sobre 2pi por R1, y la expresión para el campo 2 será mu sub 0 por I sub 2 sobre 2pi por R2. Puedo simplificar mu sub 0 de un lado y del otro lado. Puedo simplificar el 2pi de un lado y del otro. Y entonces al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar I sub 1 es igual a I sub 2. I sub 1 sobre R1 es igual a I sub 2 sobre R2. ¿No? I1 sobre R1 va a ser igual a I2 sobre R sub 2. Bien, aquí tengo una ecuación. Una ecuación I1 dijimos que es 10 amperes sobre R1 e I2 lo tenemos ahí, son 4 amperes sobre R sub 2. Bien, puedo simplificar la unidad amper, pero como tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas no la puedo resolver. Sin embargo, en el dibujo me doy cuenta que R1 más R2 es 10 centímetros. Entonces lo voy a poner aquí. O sea, R1 más R sub 2 es igual a 10 centímetros. Y por lo tanto, por ejemplo, puedo despejar R sub 2, que me quedará igual a 10 centímetros menos R sub 1. Y sustituirlo. Entonces, si hacemos la sustitución, me va a quedar 10 partido R1, esto va a ser igual a 4, ¿no? Partido R2, que es 10 menos R1, 10 centímetros menos R sub 1. Vale, entonces, ahora pasamos multiplicando y nos queda 10 por 10 menos R1 es igual a 4 por R1. Hacemos cuantita y nos queda 100 menos 10 por R1 es igual a 4 por R1, de manera que 100 va a ser igual a 14 por R sub 1, y entonces si divido 100 entre 14 me va a dar R1. Vale, bueno, lo que dé esta cuenta, no voy a hacer la cuenta, pero lo que dé esa cuenta es la distancia a la cual tendrá que estar el punto B, para el cual el campo total va a ser nulo en ese punto. Pero B no será el único punto, sino que todos los puntos que estén ubicados en esta recta paralela a los conductores a una distancia R1, todos los puntos que estén en esta recta, el campo será nulo. Entonces, una pregunta que nos pueden hacer aquí. Si yo coloco, por ejemplo, una carguita positiva, por ejemplo, un protón, y le comunico cierta velocidad, ¿cuál será la fuerza magnética que experimentará en ese punto ese protón? ¿No? ¿Cuál será la fuerza magnética? Pues la fuerza magnética está definida como Q por el producto vectorial de V, producto vectorial del campo magnético. Bien, como en ese punto el campo magnético neto es 0, como el campo magnético vale 0, entonces la fuerza magnética será 0. Vale, en ese punto la fuerza magnética sobre el protón será 0. Evidentemente que cuando el protón se mueva un poco ya el campo no será 0 en esta región, y experimentará fuerza magnética, pero en ese punto la fuerza magnética será 0. Bien, vamos a borrar un poco todo esto, vamos a borrar un poquito todo esto, vamos a borrar para ver otra cosa. Bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos un conductor por el que le llega a través de unos pequeños alambrecitos una corriente de 6 amperes, y este conductor está en el mismo plano que estos otros, ¿vale? Está en el mismo plano, y quiero saber la fuerza magnética que experimenta este conductor. Bien, la fuerza magnética que experimenta un conductor viene dada por esta expresión.
I por L, producto vectorial, el campo magnético. Bien, ¿qué es L? Este vector es un vector que apunta igual que la corriente y mide lo mismo que el largo del conductor. O sea que L será este vector, ese será el vector L, que vamos a suponer que tiene un módulo de 5 centímetros, ¿vale? Para hacerlo fácil. Ahora, estos dos conductores van a crear un campo magnético en la zona donde se encuentre ese conductor. Y ese campo magnético será el responsable de la fuerza magnética que va a experimentar este trozo de conductor. Entonces vamos a ver. Usando la regla de la mano derecha, este conductor va a crear un campo entrante en esa zona. O si pongo la mano así, me da lo mismo. El conductor 1 crea un campo entrante. El otro, evidentemente, también que creará un campo entrante. O sea que voy a tener un campo 1 entrante y voy a tener un campo 2 que también será entrante. Entonces, el campo total sobre ese conductor será un campo entrante. El campo total será un campo entrante. Entonces, ¿para dónde será la fuerza que experimente ese conductor en presencia de ese campo entrante? Aquí tengo la regla de la mano izquierda. Fuerza, campo e intensidad. Yo tengo que hacer un revólver, ¿vale? Tengo que hacer un revólver, hacer malabarismo con las manos, con el cuerpo, con lo que sea, pero no tengo que deshacer este revólver. Si en algún momento yo hago esto con los dedos, ya el problema va a estar mal hecho. Esto no puede ser. Los dedos tienen que ser un revólver y yo buscarme la vida haciendo malabarismo para ver hacia dónde van a orientarse los vectores. Vamos a ver. El campo magnético tiene que entrar. Vale. La intensidad, que es este dedo, tiene que ser para arriba. O sea que sin quitar el hecho de que este vector entra, la fuerza magnética veo que me va a quedar ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde queda? Hacia la izquierda. Es decir, que la fuerza magnética que va a experimentar este conductor va a ser hacia la izquierda. Bueno, esto era lo que más me interesaba, más que la parte de los cálculos, porque evidentemente que para hallar este campo total tengo que hallar el campo que crea este conductor a esta distancia, lo cual es muy fácil, la distancia es 15 centímetros, tengo que pasarlo a metro. Para calcular el campo de este conductor aquí, tengo la distancia que son 5 centímetros, tengo la corriente, tengo que pasar la distancia a metro y luego hacer esta cuentita, ¿no? Que es muy fácil porque el campo formará con el vector L un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando tengo un producto vectorial con dos vectores que forman 90 grados, si yo quisiera calcular el módulo de la fuerza, para calcular el módulo de la fuerza, simplemente lo que tengo que hacer es I, ¿no?, por el módulo de L, por el módulo del campo, por el seno de 90 grados, que es 1. ¿Vale? Entonces lo único que tengo que hacer es calcular el módulo de esa fuerza. Y esta corriente que tengo que poner aquí, evidentemente que es esta corriente, que es la que circula por el conductor. Bueno, espero que se haya entendido y si no, me pueden hacer llegar las dudas. Gracias.